Hola, buenos días, ¿qué tal? Nada, hoy un vídeo súper especial, Pau Marín, primera norma de maestro internacional de ajedrez, ¿no? Nada, simplemente desde Chess Menorca y yo personalmente como uno de sus preparadores, pues estoy realmente súper orgulloso, muy feliz. Conseguir a esta temprana edad una norma de maestro internacional y sobre todo de la manera que lo ha hecho, ¿no? Jugando un ajedrez me parece muy bonito, muy espectacular y sobre todo técnicamente muy bueno para estar hablando de un jugador sub 14, no lo olvidemos. Y nada, y moverse sobre los 2.400 puntos de lo internacional. Estamos hablando de, bueno, veremos hasta dónde puede llegar Pau. Pero bueno, sobre todo tiene muy claro que focaliza su atención en disfrutar, en trabajar, le encanta, le apasiona el ajedrez y tiene evidentemente un talento muy especial. Aquí le vemos cogiendo su primera norma de maestro internacional. Y nada, simplemente felicitar a toda su familia, felicitar a la familia del Reyes y Damas, felicitar, como decía, a todo el ajedrez balear y nacional, porque estamos ante un talento que seguro que dará que hablar en los próximos años. Y yo, básicamente, seguir acompañándole y seguir ayudando para que Pau pues, se consolide como uno de estos talentos que van saliendo cada muchos años. Y esta partida, pues nada más y nada menos que se la gana a un tal Alan Pichot, jugador 2637, jugador espectacular, top 100 mundial, que aquí verá como Pau juega para mí una de las mejores partidas que jugó en el Campeonato de España, que terminó ayer, ¿no? Bueno, Pau jugó caballo F3, la partida sigue con D5, caballo F6, alfil G2 y tras C5 elige la variante con enroque. Fijaros que todo es muy flexible. Aquí puede pasar de todo. Por ejemplo, si te juegan E6, puedes decidir jugar con C4, que termine pasando a posiciones tipo reti, o incluso jugar con D4, que termine a pasar posiciones tipo Grunfeld. O por qué no jugar con D3 y que sean posiciones tipo ataque indio de rey. Creo que uno de los temas más importantes es que Pau cada vez comprende mejor todas las posiciones que juega, pero también las posiciones que muchas veces no ha jugado y que las juega por primera vez. Esto le hace ser un jugador muy universal y que sea poco previsible para sus rivales, ¿no? Tiene un repertorio bastante amplio que hace que sus rivales pues no sea para nada fácil prepararse con él. Claro, aquí otra idea también que tendríamos que mirar es qué pasa si me juegan alfil F5 o alfil G4. Bueno, aquí hay mil maneras de jugar. Hay gente que jugaría C4, hay gente que simplemente se podría enrocar y decir, mira, ¿sabes qué? Me has jugado un Londres con colores cambiados. Pau también entiende bien las estructuras de India de Rey, por lo tanto, ¿por qué no va a jugar, por ejemplo, de esta manera? Y ahora jugar contra el Londres, bueno, con las mil maneras que hay de jugar. Por ejemplo, una de mis preferidas es jugar sencillamente con caballo C3, llevar el caballo de F a D2 y buscar E4 y F4 para luchar contra el alfil de F5. O sea que, bueno, este orden, por ejemplo, apuntároslo si sois jugadores de India de Rey, porque para jugar contra el Londres con colores cambiados también es una idea súper interesante. Si el alfil va a G4 me gusta más va a jugar con C4. Y aquí cuidadín porque E6 es un error bastante frecuente, porque dama B3 y ahora hay problemas, no está bien colocado y tienes que jugar dama C8. Es mejor jugar C6 porque a dama B3, dama B6 es la jugada natural, muy típica de las eslavas, y aquí me gusta bastante caballo E5. Bueno, esto simplemente para que lo incorporéis a vuestro repertorio, con alfil E6, peón por peón. Si come de peón, el alfil en E6 está muy torpe, y si come de piezas, simplemente volvemos, no queremos mantener piezas, tenemos ventaja de espacio, tenemos mejor centro, y este peón extra en el centro pues hará que en cualquier momento sea bastante fácil llegar a hacer un E4, que me daría o me consolidaría el centro, ¿no? Bueno, al final se jugó con C5, enroque, y aquí fijaros que, bueno, como os decía, podría haber jugado con D3, pero se juega con C4. Una de las estructuras que Pau también ha preparado y conoce mejor son las estructuras de Benoni. Y aquí al final, con estas posiciones tras E3, se juegan posiciones o estructuras de Benoni con colores cambiados. Por lo tanto, tenemos ese tiempo extra de llevar blancas y fijaros que el peón en E6 no es raro pensar que quiere llegar a E5 algún día. Por lo tanto, casi estamos jugando una posición de Benoni con dos tiempos de más.
¿vale? O sea que todos estos temas se tienen que ir entendiendo. Me gusta mucho el concepto de blancas negras, ¿vale? Fijaros que en mis vídeos siempre os hablo de transposiciones, de que nos demos cuenta de qué apertura estamos jugando, de que a veces estamos jugando con negras una apertura que se puede jugar con blancas y viceversa. Bueno, E por D, C por D y D3. Bueno, aquí jugó Alan H6. Os recomiendo esta variante, me gusta bastante alfil D6. Creo que la podéis incorporar al repertorio de negras contra las estructuras de reti. Bueno, la idea es bastante sencilla. Y por ejemplo, tras alfil G5 se come y ahora caballo BD2. Aunque quieran jugar caballo 4, simplemente retiro la dama. Puede ir a E7 y a D8. Las dos están bien. Y se da una posición muy interesante donde el negro va a intentar parar los A4 B5, donde el negro va a jugar E5. Fijaros que el hecho de haber eliminado el caballo de F6 me concede, aunque he perdido las casillas negras, me concede un dominio muy importante de las casillas blancas, algo que dificulta también al negro la jugada E4. Al final el negro, perdón, donde tiene la mayoría es en el centro y aquí el control de blancas pues hace que el blanco tenga bastante bien controlado. Y ahora los típicos planes de estas posiciones de Benoni que pasan por torre C1 o por dama C2, buscar A3 y A5, estas dos jugadas van a venir incorporadas, las pondremos ya. Y fijaros que tras torre C1 un plan muy interesante es meter C5. C5 para poner el caballo en C4, para el otro de F tal vez ir a D2, ir a E4, empezar a meterme por D6 y bueno, ir maniobrando con los caballos y si en algún momento además puedo expandirme con algún B4, me estará empezando a quedar bastante bien. Bueno, elige H6, Pau con H6 ya conocía y estaba preparado para jugar este alfil F4 y aquí lo más normal sería seguramente otra vez cambiar alfiles para poder buscar E5. Bueno, el plan todo el tiempo lo mismo, A3, A5, caballo D2, torre C1, busco C5, busco los caballos C4, busco las maniobras con la otra pieza y ahora se añade que como he cambiado el alfil de casillas negras, pues si un caballo llega de alguna manera a C4, como os estaba explicando, las casillas B6, D6, las casillas negras serán más débiles y podemos entrar en la posición negra, ¿no? Bueno, todo estrategia, elige caballo D7, caballo A3, buena jugada. Fijaros que juega caballo A3 antes de A3, porque así el caballo en C2 para jugar A3 ayuda a la principal idea que es expandirme en el flanco de dama. Y aquí viene el momento importante, y ya importante estando en la jugada 10. Lo normal sería alfil C5, creo que es la mejor, y tras caballo C2 buscar A5. Fijaros que aquí el plan blanco va a ser jugar B3 para estar preparado con los A4, A3, torre B1 y buscar B4. Si hace falta este alfil en algún momento se va a reciclar otra vez por D2 y buscar la jugada B5 mientras el negro buscará bueno, expandirse en el centro. Posición muy temática, pero Alan elige G5. Bueno, esta jugada realmente es bastante dudosa y supongo que lo que buscaba Alan era desequilibrar, sacar, digamos, de teoría a Pau y meterle en posiciones súper complejas. Pero claro, la idea va a ser simplemente volver, buscar B4 y ahora este G5. Esto lo que más se parecería con la Benoni con colores cambiados sería si el peón estuviese en G6 y alfil G7 con las estructuras de Fianchetto. Pero claro, es que esta jugada es feísima. Ya es fea G5, con el alfil en G7, el peón en G6 debería estar, pero es que además el peón en E6 me concede demasiadas casillas negras, hay demasiadas debilidades y este G5 va a conceder otras cosas, como veremos durante la partida. Alfil G7, B4 buenísima, ¿vale? Para expandirse, como os decía, tampoco para descartar C5, caballo C4. He jugado demasiado gratis B4, ¿no? Y tras enroque, Pau juega caballo C2, metiendo muchísima presión sobre D4, a lo que Alan juega A5. Esta es una jugada muy temática también. Se juegan estos A5 con la idea de que cuando avances quites la pieza y cedas la casilla C5 para el otro caballo. Pero no está coordinada la posición. Y aparte, también otras ideas a veces es que si juegas con A3, muchas veces curiosamente te juegan torre B8 o algo y buscan B5.
Esto es temático también en la Benoni, porque si quieres avanzar y dejar el peón pasado, queda bloqueado por el caballo y después sí que ya tiene las manos libres para intentar tirar en el centro un ataque, sobre todo buscando la ruptura E4, aunque ahora se ve bastante lejana. B5, y aquí había un momento bastante bonito, porque aquí, por ejemplo, Pau tomó, que es muy buena jugada, pero casi que también hubiese sido muy interesante tomar, básicamente porque tomar de pieza de alfil es muy malo por F4, ahora se manifiesta la debilidad del peón de G5, esto sería un desastre para el rey negro, y tomar de pieza, pues lo mismo, F4 buenísima, ¿vale? También se puede jugar caballo 1, pero es algo más rara, pero esta sí que es muy buena, básicamente porque el rey está muy débil. Está la amenaza alfil por, está la amenaza alfil E4, con las entradas por H7, posición realmente muy buena para Pau, ¿no? Bueno, elige caballo por D4 y tras caballo por D3, dama E2. La mayoría en el flanco de dama duele mucho, ¿vale? Y aunque lo bloquees, fijaros el alfil de G2, que es un auténtico puñal en la posición de Alan, alfil E3 buena, pasando una torre a la columna, mucha técnica ahí, jugando aquí con mucha técnica, y caballo B3, un cambio muy importante que además hace que el peón de A5 sea débil, que además se añadan B4, que además te añade presión en la columna porque los dos caballos se están defendiendo mutuamente, pero ya sabemos que eso puede ser un problema. Tras dama C7, jugadón B6, fijando la debilidad de B7, abriendo más accesos por la columna B, y evidentemente dama per peón no es posible porque está clavado y me como una pieza gratis. O sea que realmente no puede tomar. Alan juega dama E7 y torre de 1 metiendo mucha presión sobre el caballo. Fijaros que cada vez las piezas negras están peor. Alfil F5 y aquí este cambio me parece brutal. Buenísimo. Entender que tiene que ceder el alfil de negras para ceder esta casilla para el caballo, porque tiene un total dominio de casillas blancas y sobre todo porque el alfil de G7 de Alan es muy malo. Cambia este par de piezas, fijaros como ya la casilla de 5 es muy dolorosa para Alan, incluso pensad que tras los cambios, come aquí, también existía torre B1, apretando, defendiendo al final la presión sobre B7, era muy grave para el negro y tiene que condenar una torre a la defensa y ahora buscar torre D1 con estos planes, ¿no? Torre B5, alfil D5 o alguna pieza en D5, pensad que si me quedo con el caballo, con este auténtico peón grande que es el alfil de G7, porque la única manera de sobrevivir o de hacer algo es que de algún momento pueda meter un F5 y 4, pero aquí la ventaja de Pau sería muy grande también. Decide tomar, cambiar el DB por el DB6, por eso decía torre B1 no, porque el DB está bastante cerca de la coronación, y ahora muy buen cambio de alfil de blancas, porque le concede más debilidades. Si esta pieza se va, pues imaginaros este caballo en F5, por ejemplo, o también en D5, ¿no? Y ahora el plan ya va a ser la fuerza del peón pasado, que aunque está aislado, pues es realmente desagradable. Otro concepto importante de esta posición es que tras las siguientes jugadas, dama C5 y dama E4, fijaros cómo sigue dominando las blancas, ahora mete mucha presión sobre el peón de E5, centraliza, y aquí juega torre B1. Buena, cambia una pieza. Podría jugar torre B8, pero bueno, simplemente se cambia y ahora caballo G4. Muchas debilidades y sobre todo quedaros con otro concepto, el alfil, aunque coma, como este final será muy superior para Pau por la fuerza del peón y por los alfiles de distinto color. Cuando hay damas en el tablero y alguien está atacando, el hecho de que haya alfil de distinto color realmente aumenta la ventaja del bando que está mejor, ¿vale? ¿Qué hizo tras torre B1? Jugó H5, una jugada que es lógica porque tienes miedo a estos caballos G4, pero que sigue debilitando especialmente el rey y la estructura de peones negras. Le cambia una torre y aquí caballo F5. Muy buena jugada, también era muy dura torre B1, ocupando la columna y escondiendo ya estas jugadas y dificultando mucho la posición de Alan, pero bueno, elige caballo F5. De hecho, esto es muy complejo porque la única manera de luchar para hacer tablas es jugar dama F6, dar este peón y luchar este final. Es peón de menos, da mucha pereza pensar que no vas a perder aquí,
pasando el rey, este alfil y el peón, pero bueno, ya sabemos que los finales de torre siempre es donde tenemos más opciones de salvar la partida. Alan decide, en lugar de eso, entrar en este final con alfiles de distinto color, donde cree que seguramente tendrá muchas opciones, pero no es menos cierto que ahora dama de 7 era buenísima, porque aunque me juegues torre de 8, fijaros, este peón es una máquina, pero bueno, Pau elige el cambio de damas para rápidamente ocupar la columna y para demostrar que este peón será un puñal. Y ahora viene para mí el error decisivo. Torre 8 le da un tiempo muy importante a Pau. Está claro que Alan quiere jugar E4 para torre 5, para un E3, quiere potenciar el alfil de negras, quiere potenciar la actividad de la torre y activarse para hacer y controlar el peón de C. Pero Pau calcula que todo esto no es posible porque, claro, aunque vayas a tocar el alfil, va a coronar igual. De hecho, fijaros que si torre de 8 tengo C6 igual. Torre por C7. Y ahora, ¿cómo controlas el torre B8 y la coronación? Te va a costar la torre, te va a costar la partida. Por lo tanto, jugó torre C8, reconociendo que torre 8 había sido un error, pero este tiempo extra y con el peón en sexta ya le da la victoria. Fijaros cómo define. Torre B7, máxima actividad, no tienes torre C7 por torre B8 y tras alfil C7. Maniobra muy bonita, me voy a por F5, las piezas, la torre y el alfil están muy torpes. Y tras alfil D8, torre D7 otra vez, buenísima, buscando ideas como alfil D5, buscando los C7, que es la jugada que le hizo ganar la partida porque alfil por viene alfil B7. Y aquí lo tenemos, rey F8, C7 y se gana pieza, ¿no? Torre por peón no es posible, torre por alfil por peón, alfil B7, es lo que pasó en la partida. Y Pau ganó una pieza y consolidó su ventaja. Bueno, Alan siguió un par de jugadas, torre de 8, se come la pieza, Pau pone el peón en blancas para simplemente defenderlo con el alfil y tener un objetivo que es el peón de A y el peón de A además para más Inri corona en casilla blanca, ¿no? Torre de 4, alfil C6, un par de jaques de rigor, jaque para desclavar, para poder desclavar el alfil y aquí ya Alan dijo hasta aquí. Alan, que en una entrevista dijo que había jugado con un chico, con un par de chicos, con Tabuenca, que en España están destacando muchísimo, con Pau, que dijo que le habían ganado y le habían ganado bien. Me parece brutal desde una perspectiva de un jugador de super élite que reconozca simplemente que los jóvenes pues le superaron en estas dos partidas y animarles a que sigan creciendo, ¿no? Pau, res, un orgull per Xes Menorca, per jo, per tota la gent que t'acompanyem. Nada más, a seguir trabajando, como decía, enhorabuena al ajedrez balear, al ajedrez nacional, enhorabuena a Pau, a su familia, que trabajan muchísimo para que Pau siga creciendo, enhorabuena a la familia del Reyes y Damas, que siempre sacan talentos muy especiales y hacen que amen el ajedrez, que al final el gran secreto es que te encante jugar ajedrez. Si después ya tienes o le añades el nivel y el talento de este super crack, pues claro, las cosas son más fáciles. Y nada más, a seguir trabajando en humildad, como siempre hacéis, y así seguro que llegarás muy lejos. Un abrazo muy grande, aquí David Pons desde Menorca. Adiós, feliz semana. Aprovechar también para felicitaros a todas las fiestas de Navidad, que seguramente ahora nos tomaremos unos días de descanso y que ya sabéis que nos volvemos a ver el próximo año, si no hay nada nuevo. Un abrazo, adiós.